Hola, sean bienvenidos a otra review de Fulano Colecciones. Soy Marco Fulano y vamos a estar revisando una joya de joyas, la mini favorita y estrella de mi colección, la Neo Geo Mini 40th Anniversary Edition, considerada la mejor consola de 16 bits jamás creada, toda una gallina de los huevos de oro en lo que a juegos de lucha se refiere, la tercera consola más cara de toda la historia, siempre hablando de su hermana mayor y no de esta versión mini moderna. Entonces, Marco, si está tan buena la consola, ¿por qué no la conozco? Bueno, porque como ya dijimos, su precio de salida era prohibitivo, lo que hizo que se convirtiera rápidamente en una consola de culto y solo para entendidos. Pero basta de cháchara y vamos a darle. Sin embargo, antes, recuerden dejar en los comentarios si les gustaría ver más videos con esta temática de historias de las consolas. Yo sé que sí, loquillos. Metal Slug. Thank you. Rocket launcher. Rocket launcher. Miren lo que es esta caja, por Dios. Estoy completamente hipnotizado por ella desde que la compré. El color azul mate, las estrellitas, el signo de la Neo Geo. Todo complota para brindarnos un contraste asombroso. Bueno, casi todo. Porque encuentro esta tipografía bastante fea. Es una especie de Times New Roman, pero no nos podemos quejar demasiado, porque es la tipografía oficial de la Neo Geo. Miren. A cada lado la caja nos sorprende con un diseño brutal. No me digan que no les gustaría comprarse la consolita solo para tener esta hermosa caja. Aquí estamos frente a la versión americana de la consola. Cabe destacar que existen tres versiones. La principal diferencia entre las tres es el catálogo de juegos, con las versiones internacional y americana compartiendo un mismo catálogo de 40 juegos, y la versión japonesa con su catálogo de también 40 juegos, pero con algunos que son distintos al del resto de sus hermanas. Sí, los nipones son un poco raros, y por eso su consola tiene algunos juegos distintos. Les dejo en la descripción la lista de juegos de ambas versiones. No se olviden de pasar por ahí cuando terminen de ver esta review. ¿Cómo podemos distinguir una versión americana del resto de las versiones? Principalmente por la caja, ya que es la única completamente en azul mate con estas estrellitas y en la parte baja de la misma una bandera americana. Pero basta de hablar de la caja. ¡Maldito seas! ¡Es una caja! Vamos a la parte más importante de estas consolas mini, el catálogo. Sí, esto va para vos, Sony. ¡Ay Dios! ¿Qué hiciste, hermano? La consola viene con 40 juegos precargados y no se pueden agregar más por los medios legales. Estos juegos son de lo mejor y están seleccionados con sabiduría y amor por la consola, ya que son clásicos de clásicos y al día de hoy no envejecen. Vamos a echarles un vistazo. ¡Oh! Miren, chamacos, vienen las primeras 5 entregas de la saga Metal Slug, incluyendo el Metal Slug X, que es una remasterización y ampliación del Metal Slug 2. ¡Ay, fulanos! Para serles completamente sincero, la única razón por la que compré esta mini consola es para poder jugar al Metal Slug 1, un juegazo de aquellos. Otra serie de títulos que hará las delicias de los amantes de las peleas
es la saga King of Fighters, nacida como un crossover entre la saga Art of Fighting y Fatal Fury, entre otras. Y en esta versión americana se incluyen solo las versiones 95, 97, 98, 2000 y 2002. Para los que quieran jugar el resto de las versiones desde la 94 hasta la 2003, les recomiendo la versión japonesa, ya que incluye todas estas versiones. Oh, miren, no solo están los King of Fighters, sino también el Art of Fighting y algunos Fatal Fury. Sobredosis de lucha. Déjenme su opinión en los comentarios, pero creo que este catálogo justifica por completo la consola. Y tenemos muchos otros juegos excelentes, como la serie Samurai Shodown, incluyendo el excelentísimo Samurai Shodown 2 y el Garou Mark of the Wolves, el capítulo final de la saga Fatal Fury, considerado como el mejor juego de pelea de 16 bits. Déjenme en los comentarios cuáles les gustaría para jugar en vivo. ¿Y hasta? Bueno, la consola está hecha para funcionar out of the box, por lo que se ve. Podrían haber hecho una experiencia algo más placentera. La verdad se siente como si hubieran agarrado la caja y tirado todas las cosas, casi como si fuera usada. Viene la consola, esta cajita blanca y el manual es todo. Se siente algo vacía. Gastaron todo el presupuesto en la parte de afuera y adentro no se esforzaron demasiado. Pero vamos por partes, loquillos. Bueno, en su interior tenemos el cable USB tipo C. Debe ser el cable de alimentación, probablemente. Vamos a dejarlo por acá porque lo vamos a necesitar. Oh, y miren. Dentro de la caja están los stickers para pegar tanto en la parte superior de la consola como en la parte de los botones, en el panel, que ya he pegado con anterioridad para ahorrar tiempo. Y esta parte circular que en realidad no sé para pegar dónde es porque ya viene una pegatina similar puesta de fábrica, así que la he dejado dentro de su bolsita. El manual, que no vamos a necesitar, ya que no hay forma de enchufar o usar las cosas mal. Esto es para cubrirse nada más, y en general nosotros no lo leemos. La consola. Pero Marcos, ¿por qué se ve así la consola? No desesperen fulanos, ahí les va. En los 90, SNK decidió meterse en el mundo de los arcades, o máquinas recreativas para la gente bonita, con la Neo Geo MVS conquistando los salones de arcades japoneses. Pero
No le alcanzó con esto, ya que meses más tarde tomó el mismo hardware de la MVS y lo puso en la consola tamaño familiar Neo Geo AES. Esta podía ejecutar exactamente el mismo catálogo de hermosos, maravillosos y despampanantes juegos que la MVS, pero usando cartuchos especiales de tamaño más adecuados para un hogar. Y para esta edición miniatura de la Neo Geo decidieron hacer un mix bastante raro, que incluye la carcasa de las arcade SNK SC, como la SC254 por ejemplo, juegos en sus versiones de Neo Geo AES, y joystick imitación de la Neo Geo CD, una consola muy posterior a MVS y AES. Pero miren qué hermosa es la consolita, Dios mío, esa combinación de rojo, blanco y azul es simplemente sobresaliente, ¿o no, loquillos? Es bastante kawaii. Para poder encender la consola vamos a necesitar una fuente de 5 volt, como la que se utiliza en la mayoría de los celulares, por ejemplo esta, que es de una tablet. Además, vamos a necesitar utilizar el cable USB que acabamos de sacar de la cajita blanca. Es una bendición que se hayan decantado por la utilización del USB tipo C, que es un conector reversible. Esto quiere decir que podemos enchufarlo tanto de esta forma como a la inversa. Finalmente, lo que vamos a tener que hacer es conectar la fuente que tiene USB tipo grande con el extremo del cable USB blanco. Y esto al tomacorriente. Y listo, ya estamos listos para encender la consola. Si son como yo, antes de comprarla les asaltará la duda de si la consola tiene o no parlantes incorporados, o si por el contrario es necesario jugarla siempre usando auriculares, ya que no está demasiado claro en las publicidades oficiales de la consola. Vamos a encenderla y a sacarnos la duda. Para encenderla usamos el botón trasero con signo de Neo Geo. ¡Qué sorpresa! Tiene sonido incorporado y es bastante bueno, aunque seguramente van a querer algo de privacidad y mejor sonido, por lo que también pueden utilizar el jack de auriculares cuando lo crean necesario, a la izquierda del cable de alimentación. Como ya habrán visto, la pantalla es a todo color y cumple más que de sobra con lo que necesitamos. Los juegos se ven realmente muy bien. El tamaño, aproximadamente unas 3,5 pulgadas, es suficiente para poder jugar sin recurrir a una TV. En la parte posterior, como habrán visto los más chismosones, hay un puerto mini HDMI. Sí, la consola se puede conectar a una TV para la experiencia definitiva, según algunos, porque yo prefiero jugarlo con su experiencia original usando la máquina como si estuviera en una sala de arcade real. Y los muchachos de SNK parecen estar de acuerdo conmigo, ya que, sorprendentemente, no viene un cable HDMI dentro del pack. Los controles integrados son una réplica de la serie de consolas recreativas SC de SNK, palanca y los 4 botones de Neo Geo, A, B, C y D, sumado a 2 botones extra, Select y el Start. Pero, si quieren jugar machacando los botones y preservar la integridad de la consola, o jugar con algún hermano, hermana, novia, novio, padre, madre, familiar o bisabuelo, pueden incorporar hasta 2 joysticks, que sí, tampoco vienen en el pack y se venden por separado. A seguir jugando solo.
La Neo Geo Mini se vende actualmente en los Estados Unidos en $70, en su versión Pro Players Pack. Y les recomiendo encarecidamente conseguir esta versión, ya que tiene el mismo costo en Amazon que la versión básica e incluye la consola, el mencionado cable HDMI y dos joysticks. Para conocer más sobre la versión Pro Players Pack, sígame en Instagram, donde va a continuar esta review mostrando el resto de los accesorios que vienen en este pack y no tiene desperdicio. ¡Qué hermosa consola! Amo el hecho de que sea portátil. Es la primera mini de este tipo en salir y por eso lo ubicaré en mi número 1, además de por su excelente catálogo, el sonido integrado y su pantalla. El punto flaco es la disposición de los controles, que hace que jugar sea algo incómodo para los adultos, aunque nada que un joystick no pueda arreglar. ¿Qué les parece, brothers? ¿Es la mini con las mejores características? Yo creo que sí, y la recomiendo totalmente. Esto ha sido todo, fulanos. Recuerden suscribirse y dejarme en los comentarios qué les pareció esta review y cuál otra consola mini les gustaría que revise. Y si te gustó el video, dale like y compartilo con tus amigos. No saben cuánto me apoya para seguir generando contenido. Y si no te gustó el video, dale dislike y arruiná el día a tu peor enemigo compartiéndole este video. Soy Marco Fulano para Fulano Colecciones. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, coleccionando compartimos, aprendemos y preservamos. ¡Adiós!